Amigos y hermanos, en esta oportunidad vamos a compartir eh, a Cristo, el amado Hijo de Dios. A Cristo, el amado Hijo de Dios. Y para eso vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Hijo de Dios, en el Verbo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Preciosos hermanos, aquí podemos ver un breve repaso nada más. En el principio era el verbo, si en el principio era la palabra, en el principio era el Hijo de Dios. Ahí lo vemos nosotros en el capítulo 18. A Dios nadie, en el versículo 18 de Juan capítulo 1, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Él fue, en el versículo 14 del mismo capítulo, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, el verbo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. En el principio, versículo 1, San Juan 1, era el verbo, quien era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios era con Dios, está hablando del Padre y el Hijo. Y el verbo, el Hijo, era Dios. Esto es muy importante y lo vamos a ir aclarando a medida que continuamos con el tema. Este era en el principio con Dios. Aquí quiero que quede claro, y todos lo saben, pero es bueno aclararlo o recordar, refrescar la mente, que está hablando del Padre y el Hijo. El Verbo es el Hijo, que era con Dios, y el Verbo era Dios, porque en el Hijo moraba el Padre. Eso lo vamos a ver. Pero también vamos a ver aquí algo muy importante. ¿Quién estaba en el, ¿quién fue alguien que... acá hay un personaje muy importante que la Biblia habla de este personaje sobre la vida de Lucifer. La vida de Lucifer. Sí, no se ha escrito mucho sobre la vida de Lucifer en la Biblia. Pero vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Y dice así: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Queridos hermanos, aquí está hablando de un ser maravilloso. Dice en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, hablando de Lucifer, y toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclio, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios, acá lo dice la palabra de Dios lo dice, la Biblia, creó un ser perfecto, un querubín perfecto. No sabemos cuántos años estuvo allí hasta antes de su caída, pero
Dios creó un ser maravilloso, perfecto, y lo crió en un lugar perfecto, allá, en el tercer cielo. Y dice, tú querubín grande, no en todo el sentido de la palabra, inteligente, eh, era un ser perfecto en todo sentido. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí en el lugar, ay, allá, ahí cerca de la presencia de Dios mismo. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Fue perfecto, no sabemos cuántos años, quizás muchos años, disfrutó de la compañía del Padre y el Hijo. Y aquí leímos en San Juan, capítulo 1, leímos versículo 3, todas las cosas por Él, por el Verbo, por el Hijo de Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, sin Él, es, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, participó. El Padre obraba a través de su Hijo en la creación de todo lo que se había hecho. Porque dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vamos a Colosenses, de acá es una carta muy conocida y que me gusta siempre tener presente por lo que dice aquí. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Él, el Hijo de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Por ejemplo, los discípulos que vieron, aunque en su naturaleza humana, al Hijo de Dios, Él era la imagen del Dios invisible, pero, por así decirlo, una forma eclipsada por la naturaleza humana que Él tenía, pero humana ya después de 4000 años de pecado que Él tomó. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él fue el medio por el cual el Padre Eterno creó todas las cosas. Y las creó para su Hijo. Es maravilloso. Pero acá dice que Él creó todo, sean tronos, sean dominios, sean principados. Eh, ¿Quién creó a Lucifer? Él creó todas las cosas, el Hijo de Dios. Sean principados, sean príncipes. El Hijo de Dios fue nuestro Padre Eterno a través de su Hijo creó a todos los ángeles. Fueron, fueron creados por Dios a través de su Hijo. Y a través de su Hijo Él crió a este que dice, a este ser maravilloso, a este querubín, que dice Ezequiel 28:14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, lo creó y lo puso allí en el santo monte de Dios. Y allí estuviste, allí vivió. Era el jefe de los ángeles. Después de Cristo, Él le seguía en autoridad. Es algo maravilloso. Perfecto eras en todos tus caminos. Dios lo creó perfecto. Ahora vamos. ¿Por qué si Dios creó a un ser maravilloso, perfecto? Y dice aquí
Ezequiel 28:15, perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, pero fue perfecto. Y hay una coma, dice, hasta que se halló en ti maldad. Dios creó un ser perfecto, en un lugar perfecto, cerca de la presencia de Dios. Dios mismo lo creó a través de su Hijo, y en él se halló maldad. Yo imagino si en un ser maravilloso, creado en un lugar maravilloso, por, el, por Dios mismo, lo creó a través de su Hijo, dos seres maravillosos, el Padre y el Hijo, y estuvo mucho tiempo, vivió allí de una forma perfecta. ¿Y por qué llegó a ser, en vez del ángel de luz, llegó a ser Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el padre de mentira? Vamos a ver aquí en un libro aquí que tengo en mis manos, la historia de la redención. Dice así, capítulo 1. En el cielo, antes de su rebelión, en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Era un ser perfecto. Y cuando Dios lo creó a través de su Hijo, lo hizo, pero le dio lo que dice el versículo 13 del capítulo 28 de Ezequiel, dice, el 13, perdón, 28:13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, hermano. No solamente era un ser perfecto, maravilloso, sino lo vistió de una forma única. Dice, de piedras preciosas, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda. Es decir, Dios, es decir, tendría que estar ese ser agradecido de una forma extraordinaria con Dios. Debía haber, no sé, haber vivido por la eternidad de una forma, porque se le dio tanto y fue el principal de los ángeles. Entonces, ¿por qué ese ser se rebeló contra Dios? En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y era perfecto, como dice la Biblia. Era perfecto en todos sus caminos, como dice la Biblia. Entonces su semblante era apacible, así como el de los demás ángeles. Era apacible y denotaba felicidad, era feliz, como una persona feliz, con todas las ventajas que tenía allí, pudo dar un paso tan equivocado. Su frente era alta y espaciosa, indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, como dice aquí en Ezequiel capítulo 28. Era, era un ser perfecto. Su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor, con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Es decir, se creó a Lucifer y se rompió el molde, por así decirlo, de una forma figurada.
Entonces, ¿cuál fue el problema? No sé decir problema, pero acá hay un misterio que nunca se va a ser revelado, creo yo, no sé, tal vez cuando venga Jesús en su segunda venida y estemos con Él allá, vayamos a tener más información. Entonces, era un ser especial, hermoso, dice la Biblia, el más hermoso de todos los ángeles, era súper inteligente, brillante, estaba en el lugar especial. Pero dice acá, sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. ¿Qué? El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, y estamos hablando aquí antes de la creación de la raza humana, que el Hijo de Dios era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Y aquí viene el gran problema. No sé cómo nació esto, pero pasó y estamos aquí en el planeta Tierra de una forma, en estos momentos, muy difícil. Mucha violencia, mucha inmoralidad. Es decir, estamos pasando guerras, problemas climáticos, eh, divorcios, eh, familias, padres que maltratan a sus hijos, hijos que maltratan a sus padres, a sus abuelos, familias que no se pueden ver. Estamos viviendo eso. Y todo porque acá el ser que fue creado perfecto tuvo envidia del Hijo de Dios. Es increíble lo que pasó. Ay, Dios mío. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia. Lucifer vio que después de vivir muchos años, y no sé cuántos años, quizás, no sé, yo me imagino que fueron muchísimos años, miles de años tal vez. Sí, creo, porque, bueno, fue hecho perfecto, pero algo pasó ahí en el camino. El Hijo de Dios era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Entonces el Hijo de Dios no es Hijo de Dios porque nació de María, es Hijo de Dios porque fue engendrado del Padre. Y eso no, la gente no lo acepta. Y hay Ezequiel, Proverbios capítulo 8 y muchos otros versículos bíblicos que confirman que Jesús es el primogénito, el primer nacido, el único y primer nacido, primogénito y unigénito, único nacido del Padre, primero y único. Era uno con él, antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él. Después de muchos años de convivir con el Hijo de Dios, con los demás ángeles, y él tenía es decir, el privilegio de estar con ellos. Él era el que estaba más cerca del trono. Estaba el Padre, el Hijo y después le seguía a él. Dice, era uno con el Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios, antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo.
en algún momento de- de- de algún momento ahí en todos los años que vivió con el Hijo de Dios, nació en él envidia. Y de una forma solapada empezó a, a tomar una autoridad que no le fue concedida, que le correspondía solo al Hijo de Dios, a Cristo, el ungido. El gran creador, ahora por esa razón, la razón de que Lucifer estaba tomando una posición equivocada, que no le correspondía, Dios convocó acá, y esto hay que entenderlo también lo que voy a leer aquí, porque a veces uno no leemos y no entendemos, quizás en todo el sentido de la palabra. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conceder honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Es decir, el Creador, el Padre, el Eterno, convocó a todos los ángeles y para que entendieran que su Hijo le correspondía una honra especial. Este estaba, el Hijo de Dios, sentado en el trono con el Padre. Imagínense ustedes al Padre en el trono. Bueno, hay que tener mucha imaginación para ver la maravilla del trono de Dios allá en el tercer cielo. Este estaba sentado en el trono con el Padre. Y alrededor, eso debe haber sido un lugar grandísimo, porque son millones de ángeles. Bueno, con la multitud celestial allí, el Padre el Hijo sentado a la derecha del Padre, y allí la multitud de ángeles, millones de ángeles reunidos allí para recibir la noticia. Con la multitud celestial de santos ángeles reunidas a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado. Hizo saber que los ángeles ya sabían. Lucifer también sabía que era el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios estaba... eh, el amor del Padre y del Hijo que se manifestaba, el amor del Padre especialmente a través del Hijo, el Hijo de Dios era amigo de los ángeles. Y especialmente aquel que estaba más cerca del trono, que era Lucifer, el hijo de la luz. Eran amigos y estaban allí en el cielo por miles de años, hasta que nació en Lucifer el tener envidia del Hijo de Dios y querer tomar la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Y allí el Padre los reunió a todos. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo su Hijo fuera igual a Él. Que Cristo su Hijo era igual a Él. Que Cristo su Hijo era igual a Él, como lo leímos aquí. Lo voy a leer nuevamente aquí en Colosenses, capítulo. Él, el Hijo, es la imagen del Dios invisible. Porque a Dios nadie le vio jamás. A Dios el Padre nadie le vio jamás. Y hay varios textos que dicen esto, dicen esta verdad. Pero voy a leer nuevamente un texto que ya leí, el versículo 18 de San Juan capítulo 1. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer.
¿Mm? Y acá vemos, Él, el Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Con Él comenzó todo lo creado. Él no fue creado, Él fue hijo engendrado del Padre, sacado del pecho del Padre, lo dice ahí. Inclusive lo dice también, aquí lo acabo de leer. A veces hay que leer varias veces para que quede claro en nuestra mente. Dice así, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el único nacido, unigénito, es el único nacido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el Hijo de Dios estaba la vida. Y acá hay otro versículo también que quiero leer. San Juan, ¿sí? Capítulo 5, versículo 26. Como el Padre tiene, siempre la tuvo, porque Él es sin comienzo, como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre cuando engendró a su Hijo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y acá le leo el San Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre. Fue rasgado y siempre está ahí, está acá en el pecho, donde está el corazón. Allí está el Hijo de Dios siempre presente. Pero aquí vamos a ver cosas más importantes. Dice así, eh, entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo su Hijo fuera igual a Él, de modo que donde quiera estuviese su Hijo, atento acá, de modo que donde quiera que estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. Hay dos seres divinos, el Padre y el Hijo, son dos seres divinos, no hay tres, son dos, que se manifiestan en espíritu. Dos seres divinos, no hay tres seres divinos. Y dice acá que el Padre dice que donde quiera que estuviese el Hijo, Él estaría también. Y Jesús lo confirma esto. Jesús lo confirma esto aquí en su palabra. Y lo dice en San Juan 14. Dice así. Jesús dice algo muy importante. Bueno, dice acá en el versículo 6 de San Juan 14. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso ya está. Nadie llega al Padre sino por Él, porque en Él estaba el Padre. El 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque ellos estaban viendo al Hijo, pero no entendían eso, como muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si lo aceptaban como el Hijo de Dios, también verían al Padre en él. Y Felipe le hace una pregunta y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Qué dice? Le dice a Felipe, le contesta,
¿no crees que yo soy en el Padre, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, sí que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Queridos hermanos, por eso que Jesús dice acá, y a veces, muchas veces, mucha gente se confunde cuando dice San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, es decir, el Hijo de Dios, la palabra, la acción. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué el verbo era Dios? Porque el Padre estaba en el verbo, estaba en el Hijo. Y como leímos acá, dice, entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él, no que fuera, que era igual a Él. De modo que donde quiera que estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. Es decir, con ello también está diciendo, el Hijo y el Padre estarían los dos. Porque los dos son omnipresentes. Los dos son omnipresentes. Y ellos están en todos lados, es decir, donde hay una necesidad, donde ven el padre o el hijo conveniente estar, puede salir el hijo, pero en el hijo está el padre. Puede salir el padre, pero en el padre está el hijo. Ser omnipresente es estar no estar en el viento, en las ramas, en la lluvia, no, eso es panteísmo. Pero omnipresencia es estar donde hay otro ser que necesita del Padre o del Hijo. O necesitar del Padre es necesitar del Hijo, porque el Padre está en el Hijo haciendo las obras. Entonces el Padre hizo saber y había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él, de modo que donde quiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. Las palabras del Hijo deberían obedecerse tan prontamente como las del Padre, porque el Padre estaba obrando a través del Hijo. Esta unión maravillosa entre el Padre y el Hijo. Este había sido investido de autoridad de comandar las huestes angélicas, pero esa autoridad quien mal. Bueno, lo voy a leer mejor dicho. Dice acá, Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Y acá leímos acá, este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Y Lucifer quería comandar las huestes angélicas. Es tremendo. Debía obrar el Hijo especialmente en unión con el Padre, con Él, en el proyecto de la creación de la tierra. Y aquí leímos, en el proyecto de la creación de la tierra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí estaba el Padre y el Hijo. Léanlo. Es muy importante entender esto. Entonces, acá dice, ejecutaría su voluntad, dice, debía obrar especialmente en unión con él, con el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que había de existir en ella. Lucifer fue uno de los
seres vivientes, que fue creado ya antes de que la tierra fuese hecha, y ejecutaría su voluntad, la voluntad del Padre, el Hijo. El Hijo solamente hacía la voluntad del Padre. No haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Allí fue el problema. Y aquí hay muchas lecciones para aprender. Dios hermano, Lucifer estando allá en el cielo, habiendo vivido muchos años con el Padre y el Hijo y con todos los demás ángeles, pero de una forma perfecta, cayó. Porque dejó que la semilla de la envidia, de la codicia, de querer ser más de lo que, aunque había sido privilegiado, había sido el número uno de los ángeles, había sido, tenía todo, pero no sé, la semilla de la envidia, cómo llegó al corazón de él, nadie lo puede explicar, creo yo, no sé. Y, y ahí vemos que se generó el mal. Y si ese ser estando allá, en el tercer cielo, donde era todo, todo, todo perfecto, cayó. ¿Cayó en qué? En pecado. Envidia es tener celo, es codiciar algo que no le pertenece a uno. Y hay un mandamiento en la ley de Dios: no codiciarás. Y cuando dice no codiciarás, no codiciarás nada que, que no es tuyo. Ni un puesto, nada, nada. Ni la mujer del prójimo, ni el auto del prójimo, ni la inteligencia del prójimo. Muchas veces se codicia querer tener la inteligencia que otros tienen para hacer ciertas cosas y que no todos lo tenemos. No debemos codiciar nada. Debemos sí esmerarnos por ser mejores en todas las áreas de nuestra vida. Pero después de ahí a codiciar, a tener envidia de los demás, nos lleva a la perdición. Y si allí en un lugar tan maravilloso cayó Satanás, quiere decir que la ley de Dios siempre existió. La ley de Dios siempre existió, es eterna como el Padre. El, el supremo de todo el universo, que es Dios, el supremo de todo el universo, el Dios supremo, el más, el único Dios, que creó todo, todo a través del Hijo, todo. Eso no lo vamos a entender quizás nunca, porque si no tendríamos que ser como Dios. Pero el supremo de toda la creación supera toda expectativa del ser humano. Entonces él tenía que tener una ley. Está la ley física, es decir, la ley que gobierna el mar, por ejemplo. El mar llega hasta cierto límite, salvo un terremoto, algo especial, pero el mar llega hasta cierto límite, siempre que el hombre no eche mano, porque los hombres a veces echan manos ahí sobre, hacen compuertas, no sé, bueno, no mucho, no me voy a meter en eso, y a veces desvían los canales, los ríos, y algunos hasta le ganan terreno al mar, van echando piedra sobre piedra y, y avanzan sobre el mar. Después eso trae sus consecuencias, a la corta o a la larga.
está en sus consecuencias. Entonces el Supremo del universo siempre tuvo una ley. Hasta donde Él nos da a conocer, hubo una ley. Y aquí Lucifer codició, quiso ser más de lo que era. Estaba robándole eh, ¿cómo podríamos decirlo aquí? Robándole al Hijo de Dios la responsabilidad de algo que el Padre le dijo, esto lo va a hacer mi Hijo, yo lo voy a hacer a través de mi Hijo, robándole la autoridad que tenía el Hijo de Dios, que el Padre le concedió solo a su Hijo. Pero Lucifer tenía de todo, pero quería más. Entonces la ley de Dios siempre existió, siempre existió. Y el Hijo de Dios, vemos la diferencia entre el Padre y el Hijo de Dios. Pero vemos acá cómo, si Lucifer, que tenía todo, cayó en pecado. Y después vamos a ver más adelante, si Dios quiere, seguimos compartiendo esta lectura, este libro. Adán y Eva también, cuando fueron creados y puestos ahí en el Edén, en un lugar maravilloso, perfecto, allí ellos comían del árbol de la vida, comieron del árbol de la vida, Adán y Eva. Por eso que llegaron a vivir ellos y la descendencia casi hasta 1000 años. Y allí hubo una sola restricción, le dijo, bueno, no comas de esto. De este árbol no quiero que comas, porque si comes de este árbol ciertamente morirás. Y ellos cayeron. Y si nosotros, los seres humanos, tenemos la experiencia de Lucifer, la experiencia de Adán y Eva, cómo cayeron, y de Lucifer y miles que lo siguieron a él, miles de ángeles que siguieron a Lucifer, o millones de ángeles. Queridos hermanos, nosotros seres creados, pero ya nacimos a través de Adán y Eva, los primeros seres creados. Entonces nosotros somos hechos de dos seres creados, somos creación de Dios. Ya con naturaleza humana, con la tendencia al pecado, nacemos con esa naturaleza. Y todos, lamentablemente, de una manera u otra caemos y fallamos. ¿Cómo que no somos más cuidadosos? ¿Cómo que no meditamos si Lucifer cayó, si Adán y Eva cayó? Entonces debiera darnos a nosotros, eh, por lo menos, el deseo de saber más de la palabra de Dios, por qué cayeron, cómo, cómo evitar caer. Quizás vamos a fallar, sí, pero si nosotros conociéramos la palabra de Dios un poquito más, entenderíamos lo que dice Jesús mismo. Jesús lo dijo, el Padre lo dijo, lo dice la Biblia. Dice aquí a la Biblia, San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Queridos hermanos, sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos perdidos. Pedirle, orar a Dios para que a nuestro Padre Eterno, para que nos ayude a entender esto y dejarnos ayudar
dice la palabra de Dios que Jerusalén cayó y fue destruida, porque no se quiso cobijar bajo las alas del amor de Dios. Él los quiso abrigar, cuidar, proteger a la nación, ahí en los tiempos de Jesús. Y con nosotros quiere hacer lo mismo, cuidarnos, protegernos. Como los pollitos se van debajo de las alas de la gallina y son protegidos y cuidados. Y yo he visto, nosotros tuvimos, mi familia tuvo en un tiempo un gallinero y habían varias gallinas ahí que tenían pollitos. Y cómo las gallinas cuidaban y defendían a esos pollitos. Era tierno ver todo eso. Dios hermanos, que esto nos ayude a buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Porque si estamos vivos hoy gracias a la misericordia de Dios, porque no solamente fuimos criaturas de Él, sino también vivimos por la gracia. Vivimos por el poder de Dios. No vivimos solamente porque respiramos y eso es importante, sí. Pero si el Dios trastorna la perfección de su creación, estamos todos, quedamos a la deriva. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender que sin Él nada podemos hacer. Que con la ayuda de Dios podamos ser más que vencedores sobre la tentación. Adán y Eva cayeron, pero nos sirven a nosotros y que podamos tomar esa vivencia que ellos tuvieron y tomar esa equivocación como un ejemplo para no cometer el mismo error. Y si ellos cayeron en un lugar perfecto, si Lucifer cayó en un lugar perfecto con miles de ángeles, ¿qué nos queda a nosotros si nos separamos de Dios? Por eso Jesús lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo. Y con esto voy a ir terminando, queridos hermanos. En Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Primero le dice que nosotros debemos enseñar todo lo que Él nos mandó. Y nos dice después, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, no los voy a dejar solos. Ustedes tienen que ir por fe, confiar que yo estoy con ustedes en todo momento. Esa es la omnipresencia de Cristo. Y donde está el Hijo está el Padre. Donde está el Hijo de Dios está el Padre. Y Él nos quiere auxiliar. El Padre y el Hijo nos quieren auxiliar en todo momento. Y este es el último versículo. San Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ¿cómo estarían en espíritu? Porque donde está el Hijo, está el Padre. Perdón, no, un versículo más. El capítulo 17, versículo 21. Vamos a leer del 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos y de los discípulos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, que el Padre en Cristo, en mí, y yo en ti, que también ellos sean unos y que nos unamos a ellos para que el mundo crea que tú me enviaste, porque si ellos no, si el Padre
no mora en nosotros a través del Hijo. Si el Hijo no mora en nosotros, y ahí cuando mora el Hijo está el Padre, nosotros no podemos hacer nada. Estamos perdidos. Podemos hablar de la Biblia, ir y venir, lo que quiera, pero estamos perdidos. Leo nuevamente, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si tenemos el Espíritu de Cristo y Padre está en Cristo y mora en nosotros, hermanos, vamos a poder ser vencedores. Y no, así no se repita la historia que pasa con muchos seres humanos, pero también pasó con Adán y Eva y con Lucifer. Lucifer y millones de ángeles se perdieron. Solo les queda poco tiempo. Mira, Adán y Eva aceptaron el plan de salvación y están esperando la segunda venida. Y a través de ellos se fue llevando el Evangelio ya hace ya casi 6.000 años o 6.000 años ya, así que se ha ido compartiendo las buenas nuevas. Pero si no tenemos orando en nuestras vidas al Padre a través de su Hijo amado, hermanos, vamos a perder la batalla. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer, porque a través del Hijo está orando el Padre. Ay, queridos hermanos, las más ricas bendiciones. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por su amor, su misericordia. Le ruego que este sencillo mensaje pueda ser útil, Padre Celestial. Quizás tenga errores, no fue preparado de la mejor manera, pero usted obre en los corazones de las personas para que podamos ser salvos, Padre Santo. Pronto va a venir. Haber pasado por este mundo, haber sufrido, haber, no sé, cometido errores, pero si con su ayuda podemos ser rescatados, como fue rescatado el ladrón, uno de los ladrones en la cruz. Señor, para ser salvo y estar con usted, Padre Celestial, a través de su Hijo amado, y con millones de ángeles que nos acompañan. Ayúdenos. Les ruego las más ricas bendiciones a aquellos que puedan escuchar esto o este mensaje.